19. Actividad espiritual humana. Nuestra concepción de las fuentes de nuestra actividad cognitiva no puede dejar de influir en la manera en que consideramos nuestra conducta práctica. El ser humano actúa, en efecto, de acuerdo con los determinantes del pensamiento que residen en su interior. Lo que hace está guiado por las intenciones y los objetivos que se fija, pero es totalmente obvio que estos objetivos, intenciones, ideales, etc., tendrán el mismo carácter que el resto del mundo de pensamiento del hombre. La ciencia dogmática ofrecerá, por tanto, una verdad para la conducta humana de un carácter esencialmente diferente de la que resulta de nuestra epistemología. Si las verdades que el ser humano alcanza en la ciencia están determinadas por una necesidad fáctica que tiene su sede fuera del pensamiento, entonces los ideales en los que basa sus acciones también estarán determinados de la misma manera. El ser humano actúa entonces principalmente de acuerdo al dictado del deber y obra de acuerdo a él. Primero es el deber y luego su voluntad. Esta es la naturaleza de cualquier mandamiento que el ser humano tiene que observar. El dogma como principio de conducta es un mandamiento moral. En el caso de nuestra epistemología, la cuestión es muy distinta. Nuestra epistemología no reconoce a las verdades otro fundamento que el contenido de pensamiento que se encuentra en ellas. Por tanto, cuando surge un ideal moral, es la fuerza interior que se encuentra en el contenido de ese ideal la que guía nuestras acciones. No es porque se nos haya dado un ideal como ley que actuamos conforme a él, sino más bien porque el ideal, en virtud de su contenido, actúa en nosotros, nos guía. El estímulo para la acción no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. En el caso de un mandamiento del deber, nos sentiríamos sometidos a él. Tendríamos que actuar de una manera determinada porque se nos ordena. En ese caso, primero viene el deber y luego el querer, que debe someterse al deber. Según nuestra opinión, esto no es así. La voluntad del hombre es soberana. Realiza solo lo que se encuentra como contenido de pensamiento en la personalidad humana. El ser humano no se deja dar leyes por ninguna fuerza exterior, es su propio legislador. Y según nuestra concepción del mundo, ¿quién debería dárselas? El fundamento del mundo se ha volcado completamente en el mundo. No se ha retirado del mundo para guiarlo desde afuera, lo impulsa desde dentro. La forma más elevada que surge dentro de la realidad de la vida ordinaria es el pensamiento, y junto con el pensamiento la personalidad humana. Si por tanto el fundamento del mundo tiene fines, estos son idénticos a los fines que el ser humano se fija en su vida y en su acción. No es buscando tal o cual mandamiento del poder rector del mundo como actúa de acuerdo con sus intenciones, sino más bien actuando de acuerdo con sus propias intuiciones, porque en estas intuiciones vive ese poder rector del mundo. No vive como voluntad en ningún lugar fuera del ser humano. Ha renunciado a toda voluntad propia para hacer que todo dependa de la voluntad del hombre. Para que el ser humano pueda ser su propio legislador, debe renunciar a todo pensamiento sobre cosas tales como poderes determinantes extrahumanos del mundo, etc. Aprovechamos esta oportunidad para llamar la atención sobre el excelente artículo de Krahenbuhl. Esto explica correctamente cómo las máximas de nuestras acciones resultan enteramente de las determinaciones directas de nuestra individualidad, cómo todo lo que es éticamente grande no es impuesto por el poder de la ley moral, sino que se realiza bajo el impulso directo de una idea individual.
Solo desde esta perspectiva es posible para el hombre una verdadera actividad espiritual. Si el hombre no lleva en sí mismo los fundamentos de sus acciones, sino que debe conducirse según mandamientos, entonces actúa por obligación, se encuentra en una situación de necesidad casi como un ser de la naturaleza. Nuestra filosofía es, por tanto, eminentemente una filosofía de la actividad espiritual. En primer lugar, permite teóricamente que todas las fuerzas que supuestamente dirigen el mundo desde afuera deben desaparecer. Luego convierte al ser humano en dueño de sí mismo en el mejor sentido de la palabra. Cuando una persona actúa moralmente, esto no es para nosotros el cumplimiento de un deber, sino más bien la manifestación de su naturaleza completamente libre. El ser humano no actúa porque debe, sino más bien porque quiere hacerlo. Goethe tenía esta opinión en mente cuando dijo: Lessing, que sentía resentimiento por muchas limitaciones, hace decir a uno de sus personajes. Goethe tenía esta opinión en mente cuando dijo: Lessing, que tenía resentimiento por muchas limitaciones, hace decir a uno de sus personajes: nadie tiene que tener que hacerlo. Un hombre ingenioso y jovial dijo: quien quiera debe hacerlo. Un tercero, ciertamente una persona culta, agregó: quien tiene intuición también quiere. Por lo tanto, no hay otro impulso para nuestras acciones que nuestra intuición. Sin que entre ningún tipo de compulsión, el ser humano libre actúa de acuerdo con su intuición, de acuerdo con los mandamientos que él mismo se da. En torno a estas verdades giraba la conocida controversia Kant-Schiller. Kant se situaba en el punto de vista de los mandamientos del deber. Consideraba que era una degradación de la ley moral hacerla depender de la subjetividad humana. En su opinión, el hombre actúa moralmente solo cuando renuncia a todos los impulsos subjetivos en sus acciones y se somete únicamente a la majestad del deber. Schiller consideraba que esta concepción era una degradación de la naturaleza humana. ¿Es realmente la naturaleza tan malvada que debe dejar de lado por completo sus propios impulsos cuando quiere ser moral? La concepción del mundo de Schiller y Goethe solo puede estar de acuerdo con la concepción que hemos expuesto. El origen de las acciones del hombre debe buscarse en él mismo. Por eso en la historia del hombre, cuyo tema es el ser humano, no se debe de hablar de influencias externas sobre sus acciones, de ideas que existen en un tiempo determinado, y mucho menos de un plan que se encuentra en la base de la historia. La historia no es otra cosa que la evolución de las acciones y de las ideas del hombre. Dice Goethe: en todas las épocas solo los individuos han trabajado por la ciencia, no la época misma. Fue la época la que ejecutó a Sócrates con veneno y también fue la época la que quemó a Hus. Las épocas siempre han sido así. Toda construcción a priori de planes que supuestamente están en la base de la historia está en contradicción con el método histórico tal como resulta de la naturaleza de la historia. El objetivo de este método es tomar conciencia de lo que los seres humanos han aportado al progreso de su especie, experimentar los objetivos que se han propuesto una determinada personalidad, la dirección que ha dado a su época. La historia debe basarse completamente en la naturaleza del hombre. Su voluntad, sus tendencias deben ser comprendidas. Nuestra ciencia del conocimiento excluye totalmente la posibilidad de introducir en la historia un propósito como, por ejemplo, que los seres humanos sean elevados de un nivel inferior a uno superior de perfección. Del mismo modo, nos parece erróneo presentar los acontecimientos históricos como una sucesión de causas y efectos, como hechos de la naturaleza,
como hace Herder en sus ideales para una filosofía de la historia de la humanidad. Las leyes de la historia son de hecho de una naturaleza mucho más alta. Un hecho de la física está determinado por otro hecho de manera tal que la ley prevalece sobre los fenómenos. Un hecho histórico como algo ideal está determinado por algo ideal. Después de todo, solo se puede hablar de causa y efecto si uno se aferra por completo a lo externo. ¿Quién podría pensar que está dando una imagen exacta al llamar a Lutero la causa de la Reforma? La historia es esencialmente una ciencia de ideales. Su realidad, después de todo, son ideas. Por lo tanto, la devoción al objeto es el único método correcto. Cualquier ir más allá del objeto es ahistórico. Psicología, etnología e historia, las humanidades, son las principales formas de ciencias humanas. Sus métodos, como hemos visto, se basan en la aprehensión directa de la realidad. El objeto de su estudio es la idea, lo espiritual, así como la ley de la naturaleza era el objeto de la ciencia inorgánica y el tipo de la ciencia orgánica. 20. Optimismo y pesimismo. El hombre ha demostrado ser el centro del orden mundial. Como espíritu alcanza la forma más alta de existencia y lleva a cabo en el pensamiento el proceso más perfecto del mundo. Solo en la forma en que ilumina las cosas, éstas son reales. De esta concepción se desprende que el hombre tiene en sí mismo la base, el fin y el núcleo de su existencia. Esta concepción convierte al hombre en un ser autosuficiente. Debe encontrar por sí mismo el apoyo para todo lo que le concierne, también para su felicidad. Si la felicidad ha de ser propia, no puede deberle la felicidad a nadie más que a sí mismo. Cualquier poder que se le otorga desde afuera lo condenaría a la inactividad espiritual. Nada a lo que no haya concedido previamente la capacidad de hacerlo puede satisfacer al hombre. Para que algo nos cause placer, nosotros mismos debemos concederle primero el poder de hacerlo. En el sentido más elevado, el placer y el dolor solo existen para el hombre en la medida en que los experimenta como tales. Con esto se desploman todo el optimismo y todo el pesimismo. El optimismo parte del supuesto de que el mundo es tal que todo lo que hay en él es bueno, lo que lleva al hombre a la mayor satisfacción. Pero para que esto sea así, el hombre debe primero obtener algo que desea de los objetos del mundo. Esto significa que no puede ser feliz a través del mundo, sino solo a través de sí mismo. El pesimismo, por el contrario, cree que el mundo está constituido de tal manera que deja al hombre eternamente insatisfecho, que nunca puede ser feliz. Por supuesto, la objeción anterior también es válida en este caso. El mundo exterior en sí no es ni bueno ni malo, se convierte en tal por medio del hombre. El hombre tendría que hacerse infeliz para que el pesimismo tuviera algún fundamento, tendría que llevar dentro de sí el deseo de infelicidad. Pero satisfacer su deseo constituiría precisamente su felicidad. Para ser consecuente, el pesimista tendría que suponer que el hombre ve su felicidad en la infelicidad. Pero entonces su visión se disolvería en la nada. Esta sola reflexión muestra con suficiente claridad la naturaleza errónea del pesimismo.